Maldito vacío, de Franco Baccarini. 1. Una mañana, sentado en medio de su jardín, el señor Nelson Cassip pensó que sus días no eran como los que había soñado en la juventud, que ya estaba viejo y que más bien temprano que tarde se convertiría en polvo sin haber apreciado, como mínimo, desde su perspectiva, el verdadero sabor de la vida. Casi de inmediato asoció esa falta de intensidad con el hecho de que nunca pudo hacer dinero, y por eso los días se reducían a la espera de una modesta jubilación que no le alcanzaba para nada. Fue un pensamiento lúcido porque era un diagnóstico exacto de su realidad, y apenas se le presentó sufrió un pinchazo de angustia en el pecho. También es cierto que era una angustia recurrente, y que ese día no era más que otro día entre los días en los que el señor Cassip sentía la certeza de su infelicidad. Los domingos solía mirar a su esposa ocupándose de podar, regar y a veces plantar un árbol diminuto, cavando un hoyo pequeño con una azada. En esas ocasiones, ella cantaba como si acunara a un bebé. Crecerá, crecerá, aunque al cielo nunca llegará. Él no hacía trabajos manuales, no tocaba nada con sus manos, que de tan pálidas parecían de cera. Su esposa era, como se dice, el alma de la casa. Aquella mañana llevaba horas junto al paraíso, sentado en la crujiente silla de mimbre, cuando de pronto la angustia pasó a un plano diferente. Por primera vez en su vida, sintió que solo un cambio abrupto en su condición existencial podía salvarlo: morir. No había una mano amiga, no había piedad en su infortunio, no había pensamiento que pudiera paliar el desconsuelo salvo acabar con todo. Lo mismo de siempre, pero en su máxima dimensión. El desastre había alcanzado su plenitud. Solo le restaba hacerse cargo o vivir el resto de su existencia sabiendo que era un vegetal con memoria. Si al menos estuviera enfermo, con Alzheimer, loco, si al menos lo entubaran, lo drogaran, si al menos fuera un vicioso que viviera con la conciencia alterada por psicotrópicos y otras hierbas, pero no. Su castigo sería la cordura, la lucidez de saber que fue un inútil sin iniciativa propia, que nunca dio un paso fuera del pantano donde había nacido, crecido y finalmente envejecido. El flujo de esos pensamientos catastróficos se interrumpió por un ruido extraño. A veces había chicharras entre las cortezas de los troncos. Tras esta explicación, siguió lamentándose a gusto. Durante mucho tiempo había creado su propia muralla mental para no atender a esos mensajeros internos que le gritaban que su vida era un sinsentido incurable. ¿Qué podía hacer? Nada. Así que lo mejor era no pensar sobre el punto. La juventud, los años de mayor creatividad se habían ido, junto con la energía, y él ni siquiera se había dado cuenta. Había gastado su aliento en baratijas y ahora le quedaba el vacío. Cuando se casó creía que su vida recién empezaba, pero con los años asumió con amargura que en realidad aquella vida sin rumbo, aquellas bacanales de ocio que duraban días, aquellas módicas parrandas con sus amigos, las horas de aburrimiento y la incertidumbre de no ser dueño de un destino, no habían estado tan mal y que, desde cierto punto de vista, el matrimonio lo había enterrado en vida. Por alguna razón no sabía qué hacer de a dos. Si estaba atento a los deseos de su mujer, desatendía los suyos. Si atendía los suyos, sobrevenían discusiones absurdas y Lina lo acusaba de egoísta. Él no soportaba el disenso, así que tendía a conceder y se encontraba viviendo una vida poco acorde a lo que había sido su antigua vida, que tampoco había sido gran cosa. El nacimiento de su único hijo, Diego, los unió por un tiempo, pero luego de un par de años las discusiones aumentaron en frecuencia.
Sample complete. Ready to continue?